Bueno, y aquí estábamos viendo esto tan maravilloso para los ojos, pero ya nos tenemos que concentrar en un problema que de verdad a mí como que me está cargando y me está afectando. Yo no estoy preparada para un reseteo económico global, ni siquiera para pagar la cuota de mi tarjeta de crédito el próximo mes. Pero, ay no chicas, no me gocen, pero gracias a Dios, no. Gabriel siempre nos puede hablar con tanta confianza de estos temas que a uno le dan ganas como de mejorar y hacer proyectos económicos para el presente y para el futuro. Pues bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos. Y esto tiene parte como de, es que uno empieza a hablar del reseteo mundial económico y empieza a hablar un poquito como, eso es teoría de la conspiración. Eso se vivió en el 2000 con el JFK, yo estaba en Estados Unidos, entonces ya lo iba a decir en inglés. Eso es cierto que un día se van a levantar sin deudas en los bancos y cada uno con 1 millón. Hay un montón de teorías y de cosas. Vamos a la realidad. Cuando hablamos de este reseteo, ¿ya realmente de qué podríamos estar hablando? Bueno, importantísimo entender que hay mucha desinformación y eso es bastante peligroso, de hecho, para la propia economía, porque tanta desinformación a través de lo que dice Olguita, frente a tantas teorías conspirativas, termina afectando al mundo financiero a través de la incertidumbre. Entonces es importante hablar de esto con muchísima seriedad, ¿cierto? Cuando hablamos de prepararnos para un reseteo, más allá de un concepto conspirativo, hablamos de un ciclo que cumple la economía, ¿cierto? No nos vamos a ir a un tema tan hollywoodense, sino es un ciclo, un simple ciclo, que ocurre aproximadamente cada 100 años. ¿Okay? ¿Y estamos llegando a él? Estamos llegando a él. En los años 30, 1929 específicamente, fue la Gran Depresión Económica de Estados Unidos, ¿cierto? La última gran depresión del planeta. Estamos a unos 4 años de cumplir ese ciclo de 100 años. Pero siempre insisto en mis conferencias, siempre insisto a mis clientes que no se trata de generar pánico, sino de ocuparnos en vez de preocuparnos. O sea, tengo 4 años para ahorrar para la tula. Dios mío. Okay, para la tula. Pero ¿cómo, Gabriel, cuáles son esas señales? O sea, ¿cuáles son esos indicadores que nos está mostrando la economía y la economía mundial para uno decir, pues no es cuento? Bueno, algo muy importante es que esto es gradual. Eso no aparece de la noche a la mañana, como que ya mañana hay un reseteo completamente y arrancamos una nueva vida. Si comenzamos de pronto a analizar un poco lo que ha pasado, ya estamos en ese reseteo, en ese proceso gradual. Pandemia de alguna manera nos aceleró todos estos acontecimientos y hoy por hoy pues muchos países del mundo atraviesan grandes conflictos en esas señales que tú hablas, por ejemplo la geopolítica, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos está atacando fuertemente en una guerra comercial muy transada con todo el planeta y esto hace que la incertidumbre sea mayor. ¿Qué termina pasando esto? Que al ama de casa termina afectando esa administración de los recursos, ¿cierto? Desde cuando va a comprar a un supermercado algún tipo de producto y es necesario entonces tomar ese tipo de acciones. ¿Qué más señales tenemos, entre otras cosas? Un dólar 100% debilitado, sí. ¿Cierto? Muchos países hoy, entre otras cosas, los BRICS, por ejemplo, que es un grupo geopolítico y económico que se ha armado, se ha construido desde hace un tiempo, hoy estás haciéndole un jaque al dólar. Y el dólar desestabiliza al mundo a nivel económico porque es la moneda de mayor reserva. Pero ¿por qué dicen que el dólar entonces está desestabilizado y acá no baja de 4.000? Porque una cosa es la TRM del mercado y otra cosa el poder adquisitivo de la moneda. Si yo me voy a Estados Unidos hoy, estoy en un Hotmart, por ejemplo, voy a hacer un mercado, no quiere decir que al gringo hoy le esté costando menos comprar en el supermercado porque el dólar esté más caro en Colombia, ¿cierto? Es sencillamente una comparación. O sea que por los dólares estoy comprando menos. Exactamente. Es eso. Lo mismo que pasa con el peso colombiano, con el peso argentino, con el mexicano y con cualquier moneda del mundo. La señal más importante de que la economía está próxima a un reseteo es que el poder adquisitivo de las monedas ya no valen, ¿cierto? Ha disminuido completamente. Lo que ustedes compraban hace 20 años en un supermercado con 200.000 pesos, posiblemente salían con 2 carritos ahora llenos. Con 2 manzanas y 3 papas. Una bolsita sal. Y un quesito. Mercado. Total. Doc, aquí te quiero preguntar algo y es, ¿cómo hacen o cómo hacemos las personas que vivimos del día a día, del mes a mes, para prepararnos para un tema como este? Primero, estar informados. Necesitamos estar informados y no hacernos de pronto los locos un poquito frente los a ciegos. ese tema. Exactamente. Entonces ya estoy informada, entonces ¿qué hago? ¿Guardo latas de atún? ¿Guardo plata bajo el colchón?
De alguna manera la inflación va a coger un poco más de empoderamiento en el mundo y eso va a permitir que cada vez nos alcance un poquito para menos comprar las cosas, ¿cierto? Así que no es una idea descabellada el hecho de poder guardar alimentación, productos perecederos, eso está muy bien. Hoy no es, desde la teoría conspirativa que hablan, hoy los grandes especuladores de Wall Street, los que están en pleno Manhattan haciendo ese tema de transacciones en el mercado, hoy lo dicen, guarden alimento. Guarden alimento, hay que hacerlo. Que la próxima guerra va a ser por comida. Exactamente. ¿Y por qué? Hay escasez, cambio climático. Muchos elementos son señales de ya ese próximo reseteo que se avecina. Pero entonces tú nos dices, se presenta, digamos, históricamente cada 100 años. Pero entonces, ¿cuánto dura? No me digas que otros 100. No, en definitiva no. En definitiva no. La historia ha dado transiciones entre 3, 5 hasta 10 años. De una manera gradual también. Ahora, Gabriel, pero ¿cómo afecta a un país que ya vive en depresión? Porque es que una cosa es, sí, claro, el reseteo mundial, no, es que a los gringos ya no les alcanza para comprar, pero están felices viniéndose acá, ahí se están subiendo todos los arriendos. Claro. Pero resulta y acontece que nosotros siempre hemos vivido en crisis y siempre hemos tenido recesión y siempre hemos tenido inflación. Y con entonces, una agravante, Olguita, sí, que cada vez tenemos una carga impositiva más alta. Entonces, hoy, por ejemplo, la retención en la fuente es 1000 veces superior a lo que teníamos, entonces tú te puedes estar ganando más hoy, pero estás recibiendo menos. Menos, siempre es así. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a la gente como nosotros, a la que somos común y corriente? Viles trabajadores. Bueno, evidentemente, trabajadores. Evidentemente sí nos va a afectar a todos. No estamos en una depresión, llegar a una depresión es algo muy fuerte que no hemos vivido las personas que hoy estamos con vida en este momento. Esperamos no llegar a ese concepto de una depresión muy fuerte, solo a una desaceleración económica que permita rápidamente la transición que necesitamos. Pero ¿qué necesitamos? Estar informados y tener conocimiento, hay que capacitarnos, ¿cierto? Necesitamos, una encuesta hace poco que decía que a nivel de inteligencia financiera en Colombia, el 49% de los colombianos no sabía realmente que era una tasa de interés. Algo tan básico como eso desde el endeudamiento, ¿cierto? Claro, entonces te llaman, te ofrecen una tarjeta y resulta, para que pagues tus tarjetas y pongas todas en una, pero si no averiguas la tasa de interés, resulta que te dan una con una mayor tasa de la que estabas pagando y entonces al final terminas pagando la deuda nuevamente. Exacto, entonces esas decisiones no se pueden permitir en pleno reseteo económico que está viviendo el mundo. Ese reseteo también quiero que entiendan, es una transición a algo positivo, a una nueva economía que de alguna manera va a comenzar, ¿cierto? Esa economía entra también con el concepto de criptoactivos, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, en donde hoy de hecho la SEC, que es la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, acaba de aceptar a varios criptoactivos para comenzar a ser transables. Pero ¿cómo así de criptoactivos? Si cuando vemos las páginas de criptoactivos hay tantas marcas y hay unas que son carísimas y otras que son mucho más bajas. E incluso hay uno de los grandes magnates del mundo que tiene su propia empresa de criptomonedas y no ha hecho sino perder plata últimamente. Hay que saber identificar cuáles son las criptomonedas que comienzan a ser regidas por los gobiernos, a ser abrazadas por los gobiernos y ahí comenzamos a darle lupa a ese tipo de Pero van a haber oportunidades para los que estemos preparados. Pues. No, pues yo me voy a ir a vivir a una finca, voy a tener la granja porque si va a ser por alimentos yo se los vendo. Y si nos vamos a vivir juntas. Sí, está muy bien. Sí, y transmitimos desde allá. No sé, pero es que a mí hay varias cosas aquí que me preocupan, Gabriel. Una de esas es, mientras más impuestos nosotros tengamos y más difícil sea, por ejemplo, para los emprendedores como yo, hacer empresa, más difícil va a ser contratar gente y sostener gente. Y eso acompañado de lo que está haciendo la inteligencia artificial, más la sistematización de muchos empleos, hará que el desempleo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, también se haga más presente y eso trae más crisis. Así es, hay una realidad con la inteligencia artificial, cierta compensación con la descentralización de la economía y lo que hoy hacen las plataformas a través de temas de transporte, a través de tema mobiliario, que comienzan a darles otras opciones a las personas, pero en definitiva sí hay una gran problemática con esto. Pero solamente quiero hacerte una pregunta final porque no entendí bien, pero las oportunidades que tenemos las personas del común para prepararnos a esto, ¿está solamente asociado a un tema de criptomonedas o tiene un montón de posibilidades? Un montón de posibilidades, entre ellas la correcta administración de los recursos. Es lo más importante, eso es lo que estudia la economía de cualquier país del mundo, ¿cierto?
la administración de recursos escasos. Las mujeres amas de casa somos las machas cuando nos ponemos en la tarea de administrar, porque como nos toca llevar la economía del hogar, por lo general lo hacemos, cuando lo hacemos de una manera consciente, ayudamos a un hogar a crecer. Usted quiere saber más, usted está con problemas económicos, o lo que quiere no solamente es solucionar sus problemas económicos, sino también aprender de inteligencia financiera para no caer en esto, pues el doctor Gabriel, ay te dije doctor, no suena tan gracioso, nos acompaña, nos acompaña gracias a la oficina de la doctora María Eugenia, la del Busito Rojo, de Insolvencia Maru, que así los encuentran en Instagram. Este tema está de repetir. Súper, sí, claro que sí. Porque es que eso, o sea, yo no entiendo nada de criptos ni quiero entender, luego nos vas a enseñar otras formas también de poder salir de la crisis. Me parece necesario. ¿Usted conoce algo de criptos? Pues muy poquito. Chicas, vamos a un pequeñísimo corte y volveremos.